Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Chicalicás. De nueva cuenta estamos aquí en una nueva entrevista. Estamos aquí con el candidato a el distrito número 3, Diputación Local, José Antonio Figueroa Valenzuela, el cual nos viene a platicar sobre sus propuestas y su experiencia en este ramo, ¿no? Venimos aquí platicando las últimas semanas en esta carrera electoral, el último tramo que nos queda prácticamente, ya estamos a 11 días prácticamente, el 6 de junio, y en el cual consideramos que es importante que la ciudadanía conozca a los candidatos de todos los partidos y que se hagan su propia ideología al respecto y tomen sus decisiones de manera responsable. Bienvenido, señor José Antonio Figueroa, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente. Excelente. Igual que, primero que nada, pues le agradecemos el tiempo que se toma por venir aquí con nosotros a nuestro espacio, a que la gente lo conozca y pues diga sus propuestas y lo que planea hacer si llega a ser electo, ¿no? En este caso, por la Diputación del Tercer Distrito. No, por el contrario, yo agradezco a usted la oportunidad de dirigirme a su auditorio a través de este medio muy importante. Para empezar, una cuestión de coincidencia, ¿no? Como hace rato mencionaba yo con Verdín, que por coincidencia es hijo de un amigo mío. ¿Al maestro? Sí. Oh, Y la otra coincidencia es que hace 57, hace 57 años en este día estaba preparándome para mi fiesta de graduación como normalista ok. en Ciudad Guzmán, Jalisco. Eso Oh, en principio les decía, pues que en principio mi primera carrera es como normalista y continúo estudios aquí en la UABC haciendo una especialidad en ciencias químico-biológicas. Después tuve oportunidad de estudiar la licenciatura en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y después de haber contribuido en los primeros trámites para la creación de la Escuela de Derecho de la UABC, tuve oportunidad de ingresar y formar parte de la quinta generación de abogados de la UABC. Y eso me permitió en algún momento dado hacer una maestría en Derecho Internacional con la Autónoma de Guadalajara. Pues eso me llevó al hecho de tener 30 años de experiencia como docente en educación básica, en primaria y secundaria. A nivel preparatoria también tengo alguna experiencia y 22 años en la UABC como profesor del catedrático de la Facultad de Derecho. ok. En cuanto al ejercicio de puestos públicos, pues tuve la oportunidad en algún momento de ser procurador de la defensa del menor y la familia. Posteriormente fui subdirector, fue subprocurador de derechos humanos a nivel Mexicali. Y en el ámbito de la política, pues lo intenté hace 21 años precisamente en las elecciones federales, contendiendo para diputado federal. Obviamente no lo logramos. Y en esta ocasión, como decía mi abuela, la cabra siempre tira al monte. Estamos intentándolo ahora con otra modalidad a través de la eh, modalidad de candidato no registrado. Anteriormente, ¿ha estado asociado a algún partido político? No, formalmente nunca he pertenecido a ningún partido político, pero he tenido oportunidad de que se me inviten. En esa ocasión que yo relato que fui candidato a diputado federal, fui invitado por lo que era Movimiento Ciudadano entonces. Bueno, era Convergencia por la Convergencia. Democracia, Ujú, después actualmente Movimiento Ciudadano. ujú. Actualmente va como candidato no registrado. Digo, ya han venido varios candidatos, nos han explicado cuál es la dinámica de ese tipo de postulación, que es una postulación que siempre ha existido, pero que nunca se ha hecho popular realmente, ¿no? Que es prácticamente que los ciudadanos escriban en la boleta el nombre de su candidato. Así es, a diferencia de los otros candidatos en que la boleta ya viene preestablecido el nombre de los candidatos de los diferentes partidos o coaliciones, en el caso de los no registrados, precisamente por no haber gozado de un registro formal, no aparecen los nombres de quienes en este caso aspiramos a- alguna posición de carácter político de representación popular. Y, pero siempre ha habido la posibilidad de que la gente se exprese libremente y siempre ha habido un recuadro en el cual se puede anotar el nombre de la persona. Eso me lleva a una anécdota. Hace muchísimos años fui funcionario de casilla en una casilla que se instalaba en lo que ahorita son el área verde de la rectoría, que entonces era Palacio de Gobierno Estatal. Y
en esa casilla, en esa elección, el que ganó en esa casilla fue Benito Juárez. Ok. Ujú. Obviamente, pues no podría aparecer en los resultados formales porque, pues, uno, porque Benito Juárez tenía muchos años de estar muerto y en segundo lugar, pues no estaba registrado. Ok. Ya tiene varios años, me comenta que no ha participado en ese tipo de elecciones populares. Eh, el hecho de no haber participado de manera como candidato, pero sí ha participado en algunos otros partidos, en algunas otras campañas, de alguna otra manera, o como activista. Pues como activista, sobre todo, ¿no? O cuando menos siendo crítico a través de las redes, ¿no? Yo creo, siento que en estas alturas de la vida es de los medios más influyentes y más cercanos a la gente, las redes sociales, ¿no? ¿Y que lo motivó ahorita a reintegrarse a este tipo de elección? Mira, la política es una actividad sumamente importante, pero lamentablemente ha sido tan ensuciada por las prácticas malas que tienen tanto personas como partidos que se han convertido en un enemigo para la sociedad. Yo te diría que la democracia en México tiene como enemigo número uno a los partidos políticos. Yo creo que desde la reforma constitucional en la que hizo el reconocimiento de la existencia constitucional de los partidos en el artículo 41, a partir de ahí se convirtieron en un negocio. Y nosotros vemos, simplemente si analizamos cómo se forman las coaliciones, nos vamos a dar cuenta de que se perdió el espíritu de lo que antes era un partido. Ujú. Un partido te aglutinaba gentes tener determinadas situaciones en común, por ejemplo, la ideología. ¿Cómo puedes tú pensar en que un partido como Acción Nacional o el PRD puedan en un momento o dos coaligarse de alguna manera si sus Ideologías están plataformas, sus totalmente ideologías son contrarias. totalmente contrarias, ¿no? Entonces se dan esos fenómenos y vemos que en última instancia se convierte en un verdadero negocio Sí, es de una grupo férrea. de grupo o de familias, ¿no? Pero no significan que eso contribuya a la democracia. ¿Cuál es su, bueno, pues ya adentrándonos un poquito más al tema de los partidos, eh, se ha tenido acercamientos de parte de algunos partidos para para esta candidatura? Para esta candidatura no. No, porque quizá porque desde el inicio de esto yo he sido un crítico severo de cómo se están dando las cosas, ¿no? De la Y administración actual. de la administración actual, ¿no? En el caso de Baja California, yo creo que, no sé si deliberadamente o por ignorancia, pero yo te diría que si pensamos en que los tres ejes principales de la política nacional los rigen tres elementos. Uno, el López Obradorismo, la llamada 4T, que esos pues como elementos esenciales y como elemento que en otras circunstancias sería el aglutinador, que sería el Partido Morena, pero yo diría que alguien me explique cómo funciona eso en Baja California. Ujú. Aquí hay un divorcio absoluto de eso aquí. Es más, yo al candidato que me pongas que vaya abanderado por Morena, que me explique en qué consiste la cuarta transformación, te aseguro que ninguno de ellos tiene la menor idea en qué consiste la idea de López Obrador en ese sentido, y menos saber cuál es el ideario básico de López Obrador. Y por lo otro, si nosotros vemos, era tradicional que en las campañas políticas siempre las encabezaba el partido político. ¿Por qué? Porque era su bandera precisamente la que se iba a sostener ante el electorado. Ujú. Y ahora nosotros vemos campañas de diferente tipo que son los propios candidatos y tú no ves detrás de ellos ningún otro respaldo que no sea el membrete del partido, Ujú. pero no ves de hecho al partido, ¿no? Yo te diría ¿dónde está Morena en el caso de Baja California? Y si nosotros vemos las acciones o la inacción en este caso del gobierno estatal y el gobierno municipal, particularmente de Mexicali, pues están muy ajenos y muy distantes de la idea que tiene López Obrador a nivel nacional, ¿no? ¿Qué cree usted que cuáles son las acciones del actual gobierno municipal y estatal que no corresponden con la de el López Obradorismo? Uno, en primer lugar, no hay una cercanía con la gente, que yo creo que es una de las cuestiones básicas. Y eso implica que cuestiones esenciales como los servicios públicos no tienen el beneficio la población de los servicios públicos. Te pudiera dar un ejemplo que, que, que te retrata Marina del Pilar, por ejemplo, ¿no?
en su campaña para la Diputación Federal, ella gritaba que iba a hacer todo lo posible para lograr el mecanismo para que Mexicali tuviera tarifas justas. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Además, incluso por confesión de ella misma, se dedicó a plagiar iniciativas en el efímero tiempo que estuvo en la legislatura federal. Y como presidente municipal, ¿qué es lo que hizo? Pues perjudicar a los mexicalenses con un impuesto sobre el alumbrado público disfrazado de derecho al alumbrado público. Es decir, todo lo contrario, incluso ahí te diría que eso pues contradice lo que, lo que afirman en campaña, ¿no? Y nos lleva a pensar en que pues los intereses son otros, simple y sencillamente, ¿no? Si nosotros vemos servicios básicos como el alumbrado público, que hubiera, si tuvieras tú conciencia de lo que es la administración pública, hay muchos mecanismos. Yo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros vemos cómo está el ingreso a San Antonio de las Minas, vamos a dar cuenta de que allá que hay menos características físicas favorables como las de aquí, tienen resuelto el alumbrado público con paneles solares. Ujú. ¿Por qué no? ¿Por qué Mexicali no ha invertido en eso? Tanto que reniegan del uso de combustibles fósiles, bueno, pues aprovechen la oportunidad que aquí tenemos sol de sobra, ¿no? Y de paso le quitarías una carga al pueblo, Usted va por el distrito número 3. por el número 3. Ok. ¿Desde dónde abarca su distrito? Mira, ha habido tantas modificaciones a la cartografía. Tradicionalmente era los linderos antes estaban en la Montejano. Ujú. Hasta ahí llegaba el 2 y de ahí hacia la parte oriente de la ciudad era el 3. Ok. Que prácticamente pues abarca lo que son las zonas pues más. Independencia, las Sí, magisteriales, ¿no? las colonias más antiguas, ¿no? Más- O con más historia de aquí de Mexicali. Ujú. Y Las- está polarizado también lo que son los estatus económicos dentro de las mismas eh, colonias. ¿Ha recorrido usted en esta campaña, ha hablado con la gente, ha estado con ellos, ha visto sus inquietudes, cuestionado sus... no directamente, uno porque eh, no ha habido oportunidad de hacerlo. Y lo otro, eso implicaría disponer de medios para Ujú. hacerlo. Y obviamente, como candidato no registrado, no se recibe apoyo más que la buena intención de la gente, ¿no? Entonces, mi contacto ha sido a través de las redes que he recibido llamadas y mensajes que los conocidos se han encargado de multiplicar los mensajes o las ideas que hemos tratado de transmitir. Una de ellas, por ejemplo, que, que me hablaba un compañero mío de Tamaulipas que vive en Río Bravo. Me decía, oye, ¿cómo se te ocurrió eso? Porque yo hice un símil entre el día D. Ujú. El día D pues, fue el 6 de junio de 1944, Ujú. que históricamente se considera como el principio del fin de la Alemania nazi y del eje Berlín-Roma-Tokio. Pues yo hice un meme en el sentido de que el 6 de junio del 44 fue el principio del fin de, de la Alemania y que el 6 de junio del 2021 debiera de ser el principio del fin de Morena en, en Baja California, ¿no? Ok. Obviamente eso me ha habido críticas por los seguidores de López Obrador y Sí, pues lo polarizado que está sí, pues ahorita sí. la gente, ¿no? En ese sentido. Yéndonos un poquito más al área de las propuestas y de las necesidades del distrito, ¿cuáles considera usted que son las necesidades que podría usted cubrir como diputado en la Cámara, en el Congreso, para apoyar a esta gente? Mira, yo creo que los renglones esenciales se circunscriben a salud, Ujú. a educación y a seguridad. Ujú. Yo te diría, de ahí se derivan muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la seguridad? Pues no tenemos ni suficientes elementos policíacos, ni tienen la suficiente capacitación,
ni tienen los recursos, Ujú. armamento o equipo, llámese patrullas o medios de comunicación, etcétera, que les pongan a la altura de las necesidades de la gente. Ujú. Y además la tradición de corrupción en que se han visto envueltas las policías, eso es un factor que a ningún ayuntamiento se ha preocupado de corregir. Eso y en el ámbito de la prestación de servicios, el alumbrado público es uno de ellos, pero también el pavimento en todas las colonias en que no lo tienen. Si bien no es una función del diputado, pero sí puede ser un gestor que puede ver la ubicación de recursos Ujú. para que se corrijan situaciones que tengan que ver con drenaje, que tengan que ver con pavimento, que tengan que ver con accesos seguros. Y en el ámbito, por ejemplo, de la educación, fortalecer a los planteles escolares con vigilancia, obviamente con equipo. Hay situaciones que han sido francamente descuidadas, que es la recreación y el deporte. Si tenemos muchas mini unidades, pero no están bien atendidas Ujú. ni se utilizan óptimamente como para que sean un atractivo para los niños y para los jóvenes y que los alejen de las tentaciones de conductas que sean antisociales. En el Hay caso, muchísimas cosas en ese sentido que se pueden por impulsar ejemplo, desde... en el caso del deporte, ¿qué considera usted que sea de mayor prioridad? Crear los programas de deporte, en este caso, programas deportivos con instructores profesionales, eh, agregar esa nómina de gente preparada realmente en ese sentido, o invertirle a las unidades. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Invertirle las unidades para que tengan el mínimo de comodidades y de recursos para que le puedan servir para efectos de entrenamiento y de preparación y demás. Y mira, en cuanto a la nómina, normalmente, si hiciéramos una auditoría, nos vamos a encontrar que nominalmente tenemos personal dedicado a eso. Pero la pregunta es personal capacitado para eso? Ujú. O son amigos a los que queremos favorecer con un salario? Y aparte, si se ejecutan realmente funciones de. Sí, sí, eso pues sí. En cuanto a la cuestión programática, yo te diría, mira, incluso los programas de la Secretaría de Educación Pública tienen contemplado el área relacionada Ujú. con la educación física. Es cuestión de fortalecer el ámbito del funcionamiento de las escuelas y favorecer esos otros espacios extraescolares para, para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Manejaba 3 puntos, que era la educación, la salud. En cuestión de salud, En cuestión de salud, mira, pues te mencionaba el asunto de, mira, Mexicali es una de las ciudades más contaminadas en su ambiente, en su aire, yo te diría que del mundo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque en primer lugar hace falta mucho pavimento, entonces el hecho de que haya tanta tierra circulando en el ambiente y en esa tierra van las heces de los animales, van cuanta porquería se nos ocurre pensar que lanzamos nosotros al ambiente. Entonces, eso podría ser una contribución. Lo otro, el mejoramiento de los sistemas de drenaje que también afectan muchísimo a la salud. Y luego vigilar, por ejemplo, el establecimiento y las condiciones en que operan las industrias ujú. como fuente de contaminación. Yo te diría, por ejemplo, cuando se, cuando se autorizó la creación de las plantas, las termoeléctricas. La Rosita ¿Sí? y la termoeléctrica Mexicali y la Rosita. Esas unidades, si nosotros advertimos, cualesquiera neófito se da cuenta de que el viento dominante en Mexicali proviene del oeste. Ujú. Es decir, y nos ponen al oeste fuentes de contaminación y a eso le agregas un rastro por más eh, técnico que esté manejado en su carne, pero es una fuente de contaminación también para el ambiente. ¿Alguna área de oportunidad que haya notado que es una exigencia ahorita, a más no poder de la gente, dentro de su distrito principalmente? Bueno, yo creo que no es nada más privativo del Distrito Tercero, sino de todo lo relativo a la seguridad, ¿no? El cómo, por ejemplo, la descomposición del ambiente de quienes gobiernan
yo te diría, el maridaje incluso de quienes se dedican a actividades no lícitas, Ujú. ha contribuido a un ambiente de esta naturaleza de que vemos de que a plena luz del día esos grupos que se dedican a la delincuencia se disputan el territorio. ¿Sí? Un caso patético es el del ataque a la ambulancia en el ejido Hermosillo. Que a 30 metros, de 30 a 40 metros de la delegación municipal, y tardaron media hora en atender, en asomarse a ver qué había pasado, ¿no? Ujú. Entonces, eso te dice la situación en que... Sí, Y un tema importante, obviamente, que le atañe a toda la ciudadanía, a todos los distritos, y que últimamente se ha dado mucho a notar y que ha sido muy vistoso, pues es la inseguridad, esos grupos, pues de crimen que están invadiendo de alguna manera nuestra ciudad, o por lo menos que se hacen más notorios en los últimos meses, se han dado más a conocer todavía. Y pues la gente pues está muy preocupada, ¿no? Está muy temerosa de salir, pues, de hacer sus cosas normales, se podría decir, pues con miedo de que les pase algo, ¿no? Y que los agarren o secuestren o los asalten, miles de cosas. Pero sí, es un tema que últimamente nosotros nos mandan mensajes que es un tema principal a preguntar a todos los candidatos de todo tipo de candidaturas. O sea, cómo piensan manejar ese tema. Un tema que también todos traen en boca, todos los candidatos generalmente, principalmente para los que van para diputados, es la fiscalización al gobierno, a la administración actual, en curso, saliente, eh, cómo impulsarla en el Congreso, cómo impulsarla en la Cámara. ¿Qué opina usted de este caso? sí, sí, mira, formalmente se presume que hay un órgano de fiscalización, Ujú. pero el problema está en cómo se conforma el órgano de fiscalización. De dónde provienen los nombramientos de quienes integran el órgano de fiscalización. Y muchas veces el problema es de origen. ¿Por qué? Porque generalmente llega gente que está comprometida con el mismo sistema, ¿sí? Es el mismo maridaje que hay. Mira, eh, hay había una expresión muy vieja que poco se usa, será porque casi no se usan las faldas, eh, pero se acostumbraba a decir antes que una mujer entre más se agachaba, más arriba se le veía, ¿no? Entonces, entonces aquí, qué es lo que ocurre? El símil es esto, de que si nosotros vemos que la carga de la culpa se le echamos al Ejecutivo, yo diría que eso es una apreciación falsa. La carga de la culpa debería de recaer en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque es el responsable del marco normativo. Ujú. Entonces, si el legislativo le hace un marco legislativo a modo al Ejecutivo, va a seguir robando. No va a soportar la fiscalización porque está hecha de tal manera que... Ahí tienes el caso simplemente cacareo Bonilla sobre Kiko Vega y sus latrocinios. ¿Ha pasado algo? Ujú. Allanaron su casa, se habló de que encontraron miles de millones de pesos. ¿Y dónde están esos miles de millones de pesos? ¿Y dónde está el proceso iniciado contra Kiko Vega? Es más, se llegan a arreglos que si bien en determinadas condiciones la ley lo permite, pero con ciertos límites, ha sido noticia, cuando menos en las redes, de que la señora de Vega regresó casi 7 millones de pesos que se había llevado. Es más, lo regresa a cambio de no sufrir ninguna pena. Entonces, dices, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está, eso es un ejemplo de que el marco jurídico está hecho a modo de que así ocurran las cosas, de que el que llega sirva de tapadera del anterior, ¿no? ¿Hacia dónde cree que vaya el rumbo de Mexicali dependiendo de quién gane la gobernatura? Si, por ejemplo, gana el ingeniero, gana Morena, gana Marina o gana Lupita Jones. O sea, ¿cuál cree que sea la diferencia realmente que vaya a ejercer? Que son los tres realmente ahorita en el momento que pues van arriba en las encuestas, ¿no? Por alguna manera decirlo. O con los que figuran un poco más en la boleta electoral. ¿Cómo cree que afectaría a Mexicali cada una de estas, se puede decir, hipotéticos casos que ganara alguno de ellos? Mira, a Mexicali no le puede afectar mucho más de lo que ya afectó Marina con su
paso por el ayuntamiento, ¿no? Y ahora pues, la afectación la haría a nivel estatal. Ujú. Que yo creo que lo otro pues yo te diría que es un albur, ¿no? Yo siento que desde cierta perspectiva hay más ventajas con el ingeniero, desde mi punto de vista personal, hay muchas más ventajas. ¿Por qué? Por uno, porque ya tuvo la experiencia de una presidencia municipal conflictiva como la de Tijuana, su calidad de empresario que lo ha llevado a enfrentar muchísimas situaciones confesables e inconfesables, pero que lo han mantenido ahí en el ojo del huracán. Ahora, la otra, que es lo que a mí me preocuparía, es quiénes integrarían el equipo de cualesquiera de esas hipótesis, ¿no? Ujú. Si yo me pongo a pensar en cómo, en quiénes están empezando a rodear a Marina, pues yo no arriendo las ganancias, ¿no? Con el marido panista declarado, se lleva el Lito Pete, que es un chapulín que del PRI salta a Movimiento Ciudadano, no le acomoda a Movimiento Ciudadano y se regresa y se va a Morena. O gentes como Juan Manuel Molina, que comienza en Acción Nacional, luego se va a Movimiento Ciudadano, se va al PRD, luego se regresa, ahora es de Morena, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocuparía. Y en el caso de Hank, pues él siempre fue cercano al PRI. Entonces, no me extrañaría pues que su equipo lo formara con... Porque eso no me extraña porque Bonilla también proviene de ahí y todo su equipo es del PRI y es del PAN. Ujú. Es más, hay un meme que dice, ¿para qué se preocupan? ¿Para qué se preocupan en la votación? Si todas las ratas ya no están en el PRI ni en el PAN, ya están en Morena. ¿Sí? ¿Sí? Y el otro día me criticaron eso porque un amigo mío ponía ahí que hay que votar por Morena para no votar por las ratas del pasado. Digo exactamente, le dije hay que votar por las ratas del presente, que son las que están en Morena. Ok. Fortalezas que usted consideren para esta candidatura. Bueno, yo siento que las circunstancias son la fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque quien quiera que llegue está obligado a hacer las cosas bien si quiere que la línea que puede representar permanezca, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Las mismas circunstancias, yo creo que si nosotros nos asomamos, la, la gente está llegando a un nivel de hartazgo, ¿no? Como ya lo demostró en el 18, llega, eh, lo grave de la situación es que la gente junto con el hartazgo también se llena de rencor, de odios y de pasiones que obviamente muchas veces no benefician en nada, ¿no? Áreas de oportunidad para mejorar personales. Bueno, mira, yo creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad yo partiría del hecho de la mejoría económica que es fundamental, ¿no? Tienes litorales con una riqueza incalculable en recursos marinos. Tienes valles que son altamente productivos, pero que no han sido atendidos debidamente. Tienes en la calidad de frontera la presencia de una industria maquiladora muy fuerte y muy importante, ¿no? En algunos renglones, por ejemplo, Mexicali tiene industrias que solo se localizan aquí en Mexicali, ¿no? O que tienen preferencia por su ubicación en Mexicali que en otras partes, sobre todo las relacionadas con la aeronáutica. Entonces, áreas de oportunidad hay muchísimas, ¿no? Y algunas otras que pueden surgir como derivado de atender esas, ¿no? La pesca, la ganadería, la agricultura. ¿Qué le dice a sus contrincantes, señor José Antonio? Pues que quienes están contendiendo, ojalá obviamente habrá quienes van a tener la oportunidad de lograr sus propósitos a través de un reconocimiento de un nombramiento para los puestos que aspiran, pues que lo hagan pensando en que el responsable y a quien se le debe respeto es al elector. Y en el caso de los diputados, que no representan a sus partidos, que representan a sus distritos, que representan a la gente. Ujú. Pero parece ser que llegando a los congresos
se olvidan de eso y representan nada más las iniciativas que les dictan sus partidos o los grupos de poder que están detrás de ellos, ¿no? ¿Qué le dice a sus ciudadanos que abarcan su distrito? Uno, la importancia de salir a votar, creo que eso es fundamental. Ya se vio en el 18 y cómo la opinión de la mayoría que en ocasiones puede estar equivocada y yo podría como ejemplo que no todo el tiempo la popularidad es la fuente del bienestar de la gente. Pongo como ejemplo el caso de Hitler. ¿Ok? En 1936 Hitler fue eh, casi aclamado por el 100% de los alemanes. Ujú, Y eso indica que tenía una popularidad extraordinaria, ¿no? ujú. Entonces eso me lleva a pensar en que la representación, en este caso, pues debe de obedecer a los intereses de la gente sobre todo, ¿no? Eh, y eso es, pues, aquí estamos viendo nosotros en esta elección uno de los grandes vicios que están, por ejemplo, proyectando a gentes porque son populares, porque son artistas, porque son lo que tú quieras, ¿no? O porque han estado en teatro, lo que tú quieras. Pero la cuestión es ahí, y la experiencia de administración pública, ya veo yo a una dame ahí mentándole la madre a los demás congresistas ahí, ¿Algo que comentarle a la administración actual? que por lo menos en lo que queda ya pues, hagan algo bien, ¿no? Ok. Señor José Antonio, muchas gracias por estar con No, nosotros. gracias a usted por permitirme este espacio. Él es José Antonio Figueroa Valenzuela, candidato no registrado al distrito número 3 aquí de la ciudad de Mexicali, en Baja California. Le agradecemos el tiempo, el espacio que se toma por estar con nosotros. Obviamente para sus propuestas, que la gente lo conozca y que toda la gente, pues, como va conociendo sus candidatos de todos los partidos, pues que se tomen una decisión en base a razonamiento, en base a su lógica y pues obviamente que voten por el que consideren ustedes que es la mejor opción. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado de estas entrevistas por el día de hoy. Nos despedimos, les agradecemos que nos hayan visto, que nos hayan compartido. Soy Chicali Cas, soy Marcos D, mis compañeros en los controles, Badir Rosillo, Plen Agustín y Isaac López. Muchas gracias por sintonizarlos, que estén muy bien, muy buena tarde.